Siempre creí que el cumpleaños de un hijo era un regalo para el alma de una madre. Es cuando el corazón se llena de gratitud, recordando cada sacrificio, cada noche en vela, cada sonrisa que hizo que la vida valiera la pena. Pero en la madrugada de la fiesta de Alejandro, descubrí el plan secreto de su esposa para destruirme. Y si piensas que todo terminó aquella noche, estás muy equivocado. Lo que vino después fue una lucha silenciosa, peligrosa y llena de giros inesperados que cambiaron el rumbo de mi vida. No vas a creer lo que hice al final. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para acompañar todas mis historias de vida, porque ninguna de ellas es sencilla. Mi nombre es Rosario Fernández Martín, tengo 72 años, soy viuda desde hace casi una década y dediqué cada segundo de mi existencia a mis 3 hijos. Creía que mi única misión era cuidarlos, hasta que descubrí que, para sobrevivir, también debía aprender a defenderme. Ese día la casa parecía respirar conmigo. Había despertado temprano, con la ilusión de que el cumpleaños de Alejandro se sintiera como un tributo a todo lo que juntos habíamos vivido. Pasé horas sacando brillo a la cubertería de plata que guardaba desde mi boda, colocando sobre la mesa de mármol un mantel blanco que olía a jabón recién secado al sol. Cada movimiento era un ritual, como si en cada detalle quisiera dejar grabado mi amor de madre. Los ramos de lirios y rosas llenaban el aire de un perfume dulce que se mezclaba con el café fuerte que hervía en la cocina. Para cualquiera era un simple día de fiesta, para mí era la manera de recordar que los sacrificios habían valido la pena. Mientras acomodaba los platos de porcelana con cuidado, me asaltó una sensación difícil de explicar. No era cansancio ni nostalgia, era como un presentimiento que se filtraba entre las paredes. Miré el reloj de pared y escuché el tic-tac que marcaba las horas con una calma que me parecía extraña. Afuera, los coches pasaban veloces y el murmullo de los vecinos se colaba por las ventanas entreabiertas. Todo seguía igual, pero dentro de mí algo no encajaba. Intenté distraerme con la música suave que sonaba en la radio, aunque la inquietud no desaparecía. Había un silencio entre las habitaciones, una pausa demasiado larga. Me miré en el espejo del pasillo y casi no reconocí a la mujer que estaba frente a mí. El cabello recogido en un moño sencillo, las manos arrugadas por los años de trabajo, los ojos llenos de ternura pero también de cansancio. Sonreí apenas, tratando de convencerme de que todavía tenía fuerzas para sostener a todos. Susurré, «Ánimo, Rosario», como si esas palabras pudieran darme la energía que necesitaba. No quería que nadie notara mi fragilidad, menos Alejandro, que siempre me había visto como su refugio. Pero mientras más me observaba, más sentía ese vacío que avisa cuando algo está a punto de romperse. De repente escuché un murmullo que venía del cuarto de invitados. Me detuve en seco, como si mi cuerpo hubiera reconocido un peligro antes que mi mente. Caminé despacio, cuidando que el piso de madera no delatara mis pasos. Al llegar a la puerta entreabierta, distinguí la voz de Isabel. No sonaba dulce ni amable, como cuando hablaba con mi hijo, sino baja y cortante, como un cuchillo afilado. Mis manos comenzaron a sudar mientras contenía la respiración. Todo mi cuerpo me pedía que me alejara, pero el corazón me empujaba a escuchar. Y esa decisión lo cambió todo. «Tranquilo, mañana todo quedará en nuestras manos», dijo ella con una seguridad que me heló la sangre. La escuché claramente, sin lugar a dudas. No hablaba de un simple detalle de la fiesta, había algo más detrás de esas palabras. Cerré los ojos un instante, sintiendo cómo la piel se me erizaba. La mujer que se paseaba por mi casa con vestidos de seda y joyas discretas estaba revelando una cara que jamás había mostrado. En ese momento comprendí que no debía confiar en su sonrisa. Me alejé unos pasos, temiendo que descubriera mi presencia. Las luces doradas del pasillo parecían iluminar más de lo normal, como si quisieran delatarme. Mis piernas temblaban, pero me obligué a caminar hacia la cocina fingiendo que había olvidado algo. Cada objeto que tocaba parecía ajeno, las copas de cristal tallado, la cubeta de plata con el vino, la bandeja de dulces. Todo ese lujo alrededor se volvió inútil frente al vacío que me estaba tragando. El brillo de las cosas no podía ocultar la oscuridad de lo que había escuchado. Mientras trataba de seguir con los preparativos, mi mente repetía esa frase una y otra vez. «Mañana todo quedará en nuestras manos». ¿Qué quería decir? ¿Qué planeaba? No encontraba una explicación inocente.
La certeza de que Isabel escondía algo se clavó en mí como una espina imposible de ignorar. Pensé en Alejandro, en su confianza ciega en ella, en la manera en que la defendía incluso en lo más pequeño. ¿Cómo iba a creerle yo que detrás de esos labios pintados había veneno? Mi boca quería gritar, pero el miedo me dejó muda. Guardé silencio el resto de la noche, caminando de un lado a otro sin rumbo claro. El reloj avanzaba y el aire se volvía más pesado. A cada paso me decía que quizá había malinterpretado, que tal vez mi oído viejo me había traicionado. Pero por dentro sabía que no era así. No era un malentendido. Era una advertencia disfrazada. Y aunque trataba de convencerme de lo contrario, el presentimiento crecía como sombra. Esa voz seguía resonando en mis oídos, como un eco que se niega a apagarse. Me acosté tarde, incapaz de cerrar los ojos. En la penumbra de mi cuarto, rodeada de muebles antiguos y retratos familiares, pensé en lo que vendría. Intentaba imaginar el día siguiente como una celebración, pero la inquietud se imponía. Cada sonido en la casa me parecía una señal. Me cubrí con la manta, apretando los dientes para no llorar. Sentía que algo se me escapaba de las manos, algo que no iba a poder detener sola. Esa noche, bajo la luz tenue de la lámpara, comprendí que la víspera del cumpleaños de mi hijo no sería como las anteriores. No podía explicarlo, pero intuía que el amanecer traería más que una fiesta. Había escuchado demasiado para dormir en paz. Y sin darme cuenta, ya me estaba preparando para una batalla silenciosa, aunque aún no sabía hasta dónde me arrastraría. Desde temprano la casa se llenó de voces, de pasos que iban y venían, del repiqueteo de copas de cristal sobre la mesa de mármol. Todo estaba dispuesto para recibir a los invitados. Isabel se movía con seguridad, como si fuera la dueña absoluta del lugar. Llevaba un vestido de seda roja que parecía brillar bajo la lámpara de cristal del salón. Los perfumes caros de las mujeres se mezclaban con el aroma del vino recién abierto. Yo caminaba despacio, recogiendo abrigos, saludando sonrisas, intentando que nada de lo que me inquietaba en la víspera se notara en mi rostro. Alejandro estaba feliz, y esa era mi única calma. Lo vi reír a carcajadas con sus hermanos, brindar con copas de champán, abrazar a amigos de la infancia que no veía desde hacía años. Me conmovía verlo tan pleno, como si la vida por fin le regalara una tregua. Yo me quedaba detrás, observando cada gesto, cada mirada que intercambiaba con Isabel. Ella se acercaba, lo abrazaba con dulzura, lo besaba en la mejilla con delicadeza calculada. Desde fuera cualquiera pensaría que era amor puro, pero yo no podía borrar de mi cabeza aquella frase de la víspera. Me refugiaba en los pequeños detalles, fingiendo normalidad. Arreglaba servilletas, recogía copas medio vacías, ordenaba platos de porcelana que se apilaban sobre la mesa auxiliar. Mis manos no paraban, porque si me detenía el pensamiento me atacaba sin piedad. Sentía un frío en el pecho, aunque el salón estaba cálido con las chimeneas encendidas. Miraba a Isabel de reojo y todo en mí se tensaba. Su risa era demasiado perfecta, sus pasos demasiado firmes. Yo sabía que había algo escondido detrás de esa máscara, aunque nadie más pudiera verlo. El sonido de la música llenaba el aire, un piano suave que acompañaba las conversaciones. Los invitados hablaban de viajes, de negocios, de vinos caros. Yo los escuchaba como si estuvieran muy lejos, como si no formara parte de esa escena. Me preguntaba si alguien alguna vez había sentido esa soledad rodeada de tanta gente, ese silencio interno que retumba más fuerte que cualquier orquesta. Caminaba con una bandeja de dulces, sonriendo por obligación, mientras por dentro la sospecha me oprimía el alma. Fue entonces cuando la vi apartarse. Isabel caminó con paso ligero hacia el pasillo que llevaba a la cocina. En ese instante mi respiración se aceleró. No sé por qué la seguí, quizá porque mi instinto sabía que ahí estaba la verdad. Me acerqué despacio, cuidando de no ser vista, mientras los ecos de la fiesta quedaban atrás. Mis manos sudaban, el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. Algo dentro de mí me decía que si cruzaba esa puerta ya no habría regreso. Pero no podía detenerme. Al asomarme, reconocí la silueta de un hombre junto a ella. El rostro me resultó familiar, aunque me costó ubicarlo al principio. Después lo recordé, era su primo, ese que venía a veces con excusas de negocios, siempre con un aire arrogante que me incomodaba. Lo vi de pie,
recibiendo algo que Isabel le entregaba con discreción. Mi cuerpo se tensó al máximo, mis ojos se abrieron como si intentaran grabar cada detalle. El murmullo de sus voces era bajo, casi un suspiro, pero suficiente para helarme la sangre. Me escondí tras la despensa, con la espalda pegada a la madera. Sentía mi respiración demasiado fuerte, temía que me delatara. El olor de especias guardadas se mezclaba con mi propio miedo. Cerré los ojos un instante, pidiéndole a Dios fuerzas para soportar lo que estaba por escuchar. La risa contenida de Isabel sonó como un trueno en mi cabeza. En ese momento comprendí que mis sospechas no eran un delirio, que había algo mucho más oscuro y peligroso en juego. El primo se inclinó hacia ella y le susurró palabras que no pude distinguir del todo. Vi el brillo del frasco que pasaba de una mano a otra y mi corazón se paralizó. Sentí que el suelo de mármol bajo mis pies desaparecía. Mi cuerpo quería salir corriendo, gritar, detenerlo todo, pero la razón me ordenaba callar. Nadie me creería si interrumpía la fiesta con acusaciones sin pruebas. Me quedé inmóvil, atrapada entre el miedo y la impotencia. Cada segundo era eterno, cada gesto suyo confirmaba lo que temía. Mientras tanto, en el salón, los brindis continuaban, las risas estallaban y las copas seguían chocando como si nada pasara. Pero yo ya no estaba allí. Mi alma estaba atrapada en esa cocina, escondida entre las sombras, escuchando lo que jamás hubiera querido escuchar. Y en ese silencio entendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El primo tomó el frasco con una naturalidad que me estremeció. El vidrio brilló bajo la luz tenue de la cocina como si fuera un diamante maldito. Yo sentí que el aire se me escapaba, que la respiración se volvía un cuchillo atorado en la garganta. El olor a vino abierto, a canela y a flores frescas de la mesa cercana se mezclaba con el miedo que me envolvía. Mis manos sudaban, mis piernas temblaban, y sin embargo no podía apartar los ojos de esa escena. Sabía que estaba frente a algo que jamás podría olvidar. «Toma, guarda el veneno. Es para esa vieja inmunda», escuché claramente, sin margen de error. Sus palabras me cayeron como piedras en el pecho. Sentí que mis rodillas flaqueaban, que todo mi cuerpo quería derrumbarse ahí mismo. Me aferré a la despensa para no caer. Cerré los ojos un instante, deseando que fuera una pesadilla, pero al abrirlos todo seguía igual. El frasco seguía en las manos de Isabel, el primo sonreía con crueldad, y yo me deshacía por dentro. Mi mente gritaba que corriera, que escapara, que no me quedara un segundo más. Pero mi corazón estaba clavado en esa cocina, atrapado entre el terror y la necesidad de entenderlo todo. Las voces seguían, bajas, rápidas, venenosas. Hoy nos libramos de ella. Y el mes que viene, cuando Alejandro firme los papeles, caerá él también. Mi respiración se volvió irregular, como si me estuviera ahogando sin agua. Pensé en mi hijo, en sus hermanos, en la risa que todavía resonaba desde el salón. Ellos bebían felices, sin imaginar que la traición estaba ocurriendo a unos metros. Me asomé apenas, lo suficiente para ver cómo Isabel guardaba el frasco en su bolso de seda. Su gesto era frío, calculado, como quien guarda un simple perfume. Yo apreté los dientes para no gritar. La rabia y el miedo se mezclaban dentro de mí. ¿Cómo era posible que esa mujer, a la que había abierto las puertas de mi casa, planeaba matarme? Me dolía el pecho, como si una mano invisible lo apretara con furia. No podía creer que el peligro estuviera tan cerca y que yo estuviera tan sola. Pensé en correr hacia el salón, contarles a mis hijos lo que había escuchado. Me imaginé gritando sus nombres, suplicándoles que me creyeran. Pero entonces recordé sus risas, sus voces ebrias, el sonido de las copas chocando. Los vi en mi mente, riendo en los sofás de terciopelo, incapaces de escucharme con claridad. Nadie me tomaría en serio en ese estado. Y peor aún, Isabel se encargaría de girar las cosas a su favor, de pintarme como una mujer delirante, arruinando la noche frente a todos. Un sudor frío me recorrió la espalda. Sentí que cada segundo era un riesgo. Si me quedaba, me descubrirían. Si hablaba, no me creerían. Y si huía, ¿qué pruebas tenía? Cerré los ojos otra vez, rezando en silencio, pidiendo fuerzas. El murmullo de la fiesta en el fondo sonaba como una burla cruel. Afuera, las luces del jardín iluminaban apenas el camino,
recordándome que siempre había una salida. No podía quedarme ahí esperando a que me atraparan. Entonces escuché pasos. Isabel se estaba acercando al pasillo, sus tacones golpeaban el suelo de mármol con un eco lento y amenazante. Cada golpe resonaba en mi cabeza como un reloj que contaba los segundos que me quedaban. Sentí que el corazón me iba a estallar. No tuve tiempo de pensar, solo de reaccionar. Mi cuerpo decidió por mí. Abrí la puerta trasera y me lancé a la oscuridad. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro con violencia. El contraste con el calor del salón fue brutal, como si hubiera saltado de un mundo a otro en un segundo. Corrí sin mirar atrás, con la respiración entrecortada, con el alma hecha pedazos. Mis pies apenas tocaban el suelo, impulsados por un miedo que nunca antes había conocido. Las luces de la casa quedaron atrás, el ruido de la fiesta se apagó, y yo me perdí en la noche silenciosa. Sentía que cada sombra me perseguía, que cada esquina escondía un peligro. El eco de esas palabras seguía taladrando mi cabeza. Hoy nos libramos de ella. No sabía dónde iba, ni cómo iba a enfrentar lo que había descubierto, solo sabía una cosa: esa noche había escapado de la muerte. Las calles estaban vacías, iluminadas apenas por las farolas que lanzaban una luz amarillenta sobre el pavimento de granito. Sentía que cada paso que daba retumbaba demasiado fuerte, como si el mundo entero pudiera escuchar mi miedo. El aire de la madrugada era cortante, me quemaba la piel de las manos y el rostro, pero aún así seguí corriendo. No sabía hacia dónde, solo quería poner distancia entre Isabel y yo, entre ese frasco escondido en su bolso y mi vida. El silencio de la noche era tan denso que me oprimía el pecho. Llegué a la terraza de mármol de una casa vecina y me escondí detrás de una columna. Mis piernas temblaban como si fueran de papel, apenas podía sostenerme en pie. Cerré los ojos y apoyé la frente en la piedra fría, intentando controlar la respiración. Pero el eco de sus palabras volvía una y otra vez: hoy nos libramos de ella. Era una sentencia de muerte que aún resonaba en mis oídos. Y ahí estaba yo, temblando como una niña, preguntándome si tendría la fuerza para resistir. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, sintiendo como la humedad del mármol me calaba hasta los huesos. Por un momento pensé en no regresar, en desaparecer y dejar atrás esa casa que ahora parecía un lugar enemigo. Pero mi mente se llenó de la imagen de Alejandro, riendo con sus hermanos, sin sospechar nada. ¿Cómo podía abandonarlos? ¿Cómo podía dejar que Isabel siguiera manipulando sus vidas hasta destruirlos? No era yo sola la que estaba en peligro. Eran ellos también. El cielo estaba despejado, y la luna iluminaba con una claridad cruel cada rincón. No había sombra suficiente para esconder mi miedo. Cada vez que un coche pasaba a lo lejos, mi cuerpo se tensaba, creyendo que era Isabel o su primo que venían a buscarme. Me cubrí con el chal que traía en los hombros, intentando sentir un poco de calor, aunque por dentro estaba helada. El silencio era tan profundo que el latido de mi corazón parecía un tambor en medio de la noche. Me levanté con esfuerzo, obligándome a dar unos pasos. No podía quedarme ahí, encogida como si ya estuviera muerta. Tenía que pensar, aunque la mente se me nublaba entre miedo y cansancio. Caminé bordeando la calle, viendo las casas elegantes cerradas, los portones altos, las luces apagadas. Todo parecía tranquilo, ajeno a la tormenta que me estaba consumiendo. Y pensé en lo cruel que era la vida, tanto lujo alrededor y yo sintiéndome la persona más desprotegida del mundo. Me acerqué de nuevo hacia mi casa, despacio, con la sensación de que en cualquier momento me descubrirían. Las risas y la música aún se escuchaban a lo lejos, como si nada hubiera pasado. Nadie notaba mi ausencia, nadie imaginaba que yo había corrido para salvar mi vida. Esa indiferencia me dolió casi tanto como el miedo mismo. Volver significaba fingir normalidad, sonreír, servir café, abrazar a mis hijos como si el peligro no estuviera a unos metros. Pero también significaba no rendirme. Me detuve frente a la puerta trasera. El frío me hacía tiritar, pero no era el clima lo que me paralizaba, era la duda. ¿Era más seguro entrar o seguir lejos? Sabía que no podía quedarme afuera toda la noche. Mi cuerpo no resistiría. Y además, si Isabel notaba mi ausencia, sus sospechas crecerían. Cerré los ojos, apreté los puños y respiré hondo. Tenía que entrar, tenía que actuar con inteligencia,
aunque el miedo me quemara los huesos. Abrí la puerta lentamente y volví a la cocina. Todo estaba en silencio, salvo el murmullo lejano de la fiesta. El olor a vino, a comida recién servida y a perfume caro impregnaba el aire. Me quedé quieta unos segundos, tratando de que el temblor de mis manos no me delatara. Sentía que cada objeto me observaba, la cubeta de plata, las copas alineadas, la vajilla impecable. Ese lujo ahora era testigo de mi secreto. Caminé hacia el salón, forzando una sonrisa que no sentía. Esa noche entendí que no podía confiar en nadie más que en mí misma. Había regresado a mi propia casa como si fuera territorio enemigo. Sonreí, abracé, serví café, pero por dentro ya estaba planeando cómo resistir. Sabía que mi silencio sería mi única defensa por un tiempo. Nadie debía sospechar que yo había escuchado. Nadie debía imaginar que yo había huido para salvarme. Y mientras fingía normalidad, en mi interior ya me estaba preparando para la guerra que vendría. A la mañana siguiente, la casa parecía un escenario abandonado después de un banquete. La vajilla de porcelana seguía sobre la mesa, las copas de cristal reflejaban la luz pálida del amanecer, y los manteles de lino estaban arrugados por tantas manos que los habían tocado. Caminé entre los restos de la fiesta como un fantasma, con el corazón aún latiendo demasiado rápido por lo que había vivido en la madrugada. Nadie sospechaba nada. Para todos había sido una noche de alegría, de brindis y de música. Para mí, había sido el inicio de una pesadilla. Isabel apareció en la cocina con un peinado impecable, como si no hubiera trasnochado. Llevaba una bata de seda color marfil y sonreía con esa calma que tanto me inquietaba. Se movía con naturalidad, sirviendo café en tazas de cristal tallado, como si nada oscuro se ocultara detrás de sus gestos. La observé en silencio, tratando de encontrar en su rostro algún rastro de lo que había escuchado. Pero no había grietas. Era maestra en el arte de fingir. Su sonrisa era su máscara más peligrosa. Me senté en la cabecera de la mesa, aunque no probé bocado. Cada vez que acercaba una taza a los labios, el recuerdo del frasco me detenía. Sentía que todo lo que Isabel tocaba podía estar envenenado. Mis manos permanecían firmes sobre el mantel, pero por dentro estaba helada. El olor del café recién molido me revolvía el estómago. Ella hablaba de trivialidades, de lo hermosa que había estado la fiesta, de lo encantados que estaban los invitados. Yo apenas asentía, atrapada en mi silencio. Alejandro entró al comedor con una sonrisa amplia. Me abrazó y me dijo: «Mamá, ¿estás bien? Pareces cansada». Su voz sonaba llena de cariño, pero yo no podía responder con sinceridad. No quería preocuparlo, no quería que sospechara nada todavía. Le devolví una sonrisa débil y respondí: «Estoy cansada, sí». Fue lo único que logré decir. Por dentro me dolía mentirle, pero sabía que aún no tenía pruebas suficientes para abrirle los ojos. Isabel se acercó a él, le acarició el hombro con delicadeza y le susurró algo que no alcancé a escuchar. Sus ojos se encontraron por un segundo y Alejandro le devolvió una sonrisa confiada. Sentí un nudo en la garganta al ver cómo ella lo manejaba con tanta facilidad. Mi hijo confiaba ciegamente en esa mujer, y yo estaba atrapada entre el miedo y la impotencia. Quise gritarle que no lo hiciera, que no se dejara engañar, pero las palabras se me quedaron atoradas en el pecho. El desayuno continuó en un silencio extraño. El sonido de las cucharas golpeando la porcelana se convirtió en un martilleo insoportable en mis oídos. Cada gesto de Isabel era un recordatorio de lo que sabía y no podía decir. Cuando levantaba la taza, cuando ofrecía panecillos, cuando sonreía con amabilidad, todo me parecía un teatro macabro. Yo la miraba con rabia contenida, y ella, como si pudiera leer mis pensamientos, me sostenía la mirada con un brillo desafiante. Me levanté de la mesa antes que los demás, alegando que tenía que ordenar la cocina. En realidad necesitaba estar sola, respirar lejos de ella, pensar con claridad. Caminé hasta el fregadero y abrí el grifo, dejando correr el agua como un ruido que tapara mis pensamientos. El reflejo en la ventana me devolvió mi rostro pálido, mis ojos cansados, mi expresión de miedo. En ese momento entendí que no podía seguir ignorando lo que sabía. Tenía que actuar, aunque todavía no supiera cómo. Guardé silencio el resto de la mañana, vigilando cada movimiento de Isabel. La vi revisar papeles en el despacho,
atender llamadas en el salón, recorrer la casa como si fuera su dueña. Yo la seguía con disimulo, como una sombra que nadie nota. Mis manos temblaban cada vez que la escuchaba hablar en voz baja, pero no me atrevía a acercarme demasiado. Sabía que cualquier error podría costarme caro. Por eso, me prometí a mí misma que la próxima vez tendría una prueba en mis manos. Esa promesa fue mi único alivio mientras el día avanzaba. Fingí normalidad frente a mis hijos, serví comidas, ordené habitaciones, sonreí cuando me hablaban. Pero por dentro, cada latido de mi corazón repetía lo mismo: tenía que descubrirla, tenía que exponerla. Esa certeza me acompañó hasta la noche, cuando me encerré en mi cuarto y recé en silencio. Sabía que la guerra apenas comenzaba. Y estaba dispuesta a resistir, aunque me costara la vida. La idea me llegó mientras limpiaba el salón, como un susurro dentro de mi cabeza. Si nadie me creía con palabras, tenía que buscar la manera de guardar pruebas. No podía enfrentarme a Isabel de frente, pero sí podía registrar lo que decía cuando creía que nadie la escuchaba. Mis manos temblaban mientras sacaba del cajón aquella grabadora pequeña que había pertenecido a Alejandro en su adolescencia. Nunca imaginé que un aparato olvidado terminaría siendo mi salvación. La escondí entre los ramos de lirios que decoraban la mesa auxiliar, justo debajo de las copas de champán. El corazón me golpeaba fuerte mientras ajustaba el botón. El murmullo de la casa llenaba mis oídos. El tintinear de platos en la cocina, las voces lejanas de mis hijos riendo, los pasos de Isabel recorriendo el pasillo. Sentía que en cualquier momento descubriría lo que estaba haciendo. Me sudaban las palmas y apenas podía sostener la calma. Respiré profundo y me alejé despacio, fingiendo que estaba acomodando flores. Todo parecía normal, pero por dentro me sentía como una intrusa en mi propia casa. Me refugié en la cocina, observando desde la distancia. Isabel apareció poco después, con el teléfono pegado al oído y un gesto serio. Su tono era bajo, pero la grabadora captaba cada palabra. «Todo será nuestro. Ni Alejandro lo sabrá», dijo con una frialdad que me heló el alma. Mis piernas temblaron, y tuve que apoyarme en la encimera para no caer. Aquellas palabras eran la confirmación de lo que había sospechado. Su plan no era solo contra mí, también contra mi hijo. El olor del café recién hecho me revolvió el estómago. Sentí un nudo en la garganta, como si me estuviera atragantando con mi propio miedo. No podía entrar al salón, no podía interrumpir. Tenía que dejar que hablara, que siguiera revelando lo que llevaba dentro. El reloj marcaba cada minuto con un tic-tac interminable. Yo permanecía quieta, escuchando desde la distancia, rezando para que la grabadora funcionara bien y no me fallara en ese momento crucial. Cuando Isabel terminó la llamada, guardó el móvil en el bolsillo de su falda y miró alrededor. Por un instante pensé que me había descubierto. Contuve la respiración, clavando las uñas en mis manos. Ella se acomodó el cabello y regresó al salón, como si nada hubiera pasado. Yo solté un suspiro apenas audible. Estaba temblando, pero también sentía un extraño alivio. La prueba estaba ahí, guardada, esperando a ser escuchada. Esa tarde no tuve valor de reproducir la grabación. Me quedé con la ansiedad clavada en el pecho, imaginando su contenido, repitiendo en mi mente lo poco que había alcanzado a oír. Mi cuerpo pedía calma, pero mi corazón me exigía avanzar. Pensé en ir al despacho, escucharla a solas, pero el miedo me paralizó. Temía que alguien entrara, que me descubrieran, que me acusaran de espiar en mi propia casa. Así que escondí la grabadora en mi bolso y me prometí revisarla más tarde. El resto del día fue un tormento. Isabel caminaba por la casa con paso firme, sonriendo cuando hablaba con Alejandro, dándole muestras de cariño frente a todos. Yo la observaba con rabia contenida, sabiendo que detrás de cada gesto había un cálculo frío. Mis hijos no notaban nada, seguían tratándola como si fuera la esposa perfecta. La injusticia me quemaba por dentro, pero el miedo me obligaba a guardar silencio. Solo la grabadora sabía la verdad que yo había escuchado. Al llegar la noche, me encerré en mi habitación y encendí la lámpara de la mesita de noche. Con manos temblorosas, saqué la grabadora de mi bolso. La sostuve contra el pecho, como si fuera un tesoro frágil. Apreté los labios y finalmente pulsé el botón. La voz de Isabel llenó la habitación, clara, cruel, innegable.
No era mi imaginación. No era un malentendido. Era la verdad que nadie quería ver. Y ahora estaba en mis manos. Apagué la grabadora y me quedé en silencio, con el corazón acelerado. La habitación estaba oscura, salvo por la luz cálida que se reflejaba en el marco dorado de una foto familiar. Miré los rostros sonrientes en la imagen y sentí una punzada de dolor. Sabía que no podía callar para siempre. Pero tampoco podía hablar todavía. Tenía que esperar el momento justo. Y mientras tanto, debía seguir acumulando pruebas. Esa certeza me dio un propósito, aunque el miedo seguía lacerándome. El amanecer llegó lento, con la luz filtrándose por las cortinas y dejando un brillo dorado en la cocina. Me levanté temprano, más por ansiedad que por costumbre. Quería distraerme en las tareas, pero cada rincón de la casa me recordaba lo que había escuchado. Empecé a ordenar cajones, como si el orden externo pudiera calmar el desorden que tenía dentro. Fue entonces cuando, entre papeles arrugados y sobres viejos, encontré documentos que no deberían estar ahí. Eran copias de escrituras, alteradas con datos falsos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Los desplegué sobre la mesa de porcelana, intentando descifrar cada línea con atención. Los nombres de Alejandro y los míos aparecían borroneados, reemplazados por letras torcidas que evidenciaban un fraude. La tinta aún olía a reciente, como si acabaran de manipularlos. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar el golpeteo de mi propio corazón contra el pecho. En ese instante comprendí que no se trataba de sospechas, sino de hechos. Isabel no solo planeaba mi muerte, también estaba preparando el camino para quedarse con todo lo que habíamos construido. Me llevé una mano al rostro, cerrando los ojos con fuerza. Sentía que la cabeza me daba vueltas. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había confiado en ella al punto de dejarla entrar en nuestra vida como si fuera una bendición? La rabia me quemaba por dentro, mezclada con un dolor imposible de describir. Mis dedos temblaban mientras intentaba doblar los documentos y guardarlos en mi delantal. No podía dejar rastros de que había estado ahí. De pronto, escuché pasos en el pasillo. El sonido de los tacones de Isabel sobre el suelo de mármol retumbó como una amenaza. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No tuve tiempo de pensar, apenas me escondí detrás de la puerta de la despensa, conteniendo la respiración. Sentía que mi pecho se iba a romper de lo fuerte que latía. El olor a especias y a madera vieja me envolvió, mezclándose con el sudor frío que recorría mi frente. Si me encontraba ahí, todo estaría perdido. La vi entrar en la cocina con un gesto sereno, como si buscara algo de rutina. Caminó directo hacia el cajón donde yo había encontrado los papeles. Sus manos se movieron rápido, revisando con cuidado. Su ceño se frunció al notar el espacio vacío. Permanecí inmóvil, apretando las manos contra mi boca para no emitir ningún sonido. El tiempo se detuvo en ese instante. La tensión era tan grande que sentía que el aire mismo podía delatarme. Isabel cerró el cajón con brusquedad y se quedó de pie unos segundos, mirando alrededor con desconfianza. Sus ojos parecían buscar huellas invisibles, señales de que alguien había estado husmeando en su terreno. Yo no respiraba. Cada segundo era un suplicio interminable. Su mirada se detuvo un instante en la mesa, luego en la ventana y finalmente en la puerta. Sentí que en cualquier momento la abriría y me descubriría acurrucada allí. Finalmente, suspiró y salió de la cocina. Sus pasos se alejaron poco a poco hasta desvanecerse en el pasillo. Yo permanecí escondida un rato más, hasta asegurarme de que no volvería. Mis piernas estaban entumidas, y cuando por fin pude moverme, casi caigo al suelo. El alivio fue tan grande que me quedé unos segundos apoyada contra la pared, intentando recuperar el aliento. Pero el miedo ya había dejado su huella. Me levanté despacio y volví a guardar los documentos en mi delantal, esta vez con más cuidado. Sabía que no podía confiar en dejarlos en ningún rincón de la casa. Tenía que pensar en un escondite seguro, uno que Isabel jamás pudiera imaginar. Caminé hacia mi habitación, sintiendo que cada paso era una confesión. Los documentos rozaban mi piel como un recordatorio constante de que ahora yo era la portadora de un secreto mortal. Esa mañana confirmé que Isabel ya sospechaba algo. Su mirada desconfiada, su prisa al revisar los cajones, todo me lo decía.
Tenía que moverme con más cautela que nunca. No bastaba con acumular pruebas, debía cuidarme de no caer en su trampa. Mientras cerraba la puerta de mi cuarto, sentí que la guerra silenciosa había dado un paso más. Y yo, aunque temblara, estaba decidida a resistir. Esa noche la tensión se podía cortar en el aire. Isabel entró al comedor con un vestido de seda azul que brillaba bajo la lámpara de cristal. Caminaba erguida, como si la casa le perteneciera, y sonreía a mis hijos con esa dulzura ensayada que tanto me irritaba. Yo me mantenía en silencio, fingiendo normalidad, pero por dentro la observaba como un animal enjaulado observa a su cazador. Cada gesto suyo era una advertencia. Me ofreció una taza de té, y mis manos se negaron a tomarla. Sonreí con cortesía, como si no pasara nada, aunque mi estómago se revolvía. Alejandro me miró con ternura y preguntó: «Mamá, ¿estás bien?». Yo asentí, con una voz apagada: «Sí, hijo, estoy bien». No podía decir más. No podía permitir que Isabel descubriera que yo ya conocía su juego. El sabor del miedo me llenaba la boca como un veneno invisible. Mientras los demás charlaban, Isabel se inclinó hacia mí. Su perfume caro me mareó, y su voz fue apenas un susurro: «Está todo en orden, Rosario». La manera en que lo dijo me heló la sangre. No era una pregunta inocente, era una provocación. Sus ojos me taladraban, buscaban leer mis pensamientos. Yo tragué saliva y respondí con calma fingida: «Todo en orden». Por dentro me ardían las manos, deseando gritarle la verdad en la cara. Me refugié en los detalles para mantener la calma. Escuchaba el tintinear de las cucharas contra la porcelana, el murmullo de la conversación de mis hijos, las risas que llenaban el comedor. Pero ese ambiente familiar ya no me pertenecía. Yo me sentía como una intrusa en mi propia mesa, rodeada de lujo y traición al mismo tiempo. El contraste era insoportable. El brillo de la vajilla me parecía una burla cruel de mi dolor. Más tarde, mientras recogía la mesa, sentí su mirada fija en mí. Era una mirada distinta, más larga, más pesada. Como si sospechara que yo había descubierto algo. Sus pasos por el pasillo eran lentos, marcados, como si quisiera anunciar su presencia. La escuché cerrar puertas, abrir cajones, revisar habitaciones. Estaba buscando algo. Y yo sabía exactamente qué: los papeles que me había llevado aquella mañana. Me encerré en mi cuarto con el corazón desbocado. Saqué los documentos del delantal y los escondí dentro de un viejo costurero que nadie usaba. Mis manos temblaban, pero no podía detenerme. Imaginé a Isabel entrando de golpe, arrancándomelos de las manos, dejándome expuesta. La paranoia era tan grande que cualquier ruido me hacía saltar. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento en la ventana, me parecía su sombra acercándose. Cuando volví al pasillo, ella estaba allí, apoyada en la pared de mármol, con los brazos cruzados, mirándome con una sonrisa apenas dibujada. Buscaba algo, Rosario. Su voz tenía veneno y miel al mismo tiempo. Yo respiré hondo y respondí: «No, solo estaba revisando las habitaciones». Caminé hacia el salón sin mirarla más, aunque podía sentir sus ojos clavados en mi espalda como cuchillos. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía su mirada, esa sospecha disfrazada de cortesía. Entendí que ya no era invisible para ella, que me había convertido en su objetivo directo, y que, de un modo u otro, Isabel estaba dispuesta a descubrir cuánto sabía yo de su plan. Era cuestión de tiempo, y yo debía estar lista para resistir cuando llegara ese momento. ¿Y tú? Si sintieras que alguien en tu propia familia comienza a sospechar de ti porque descubriste un secreto mortal, ¿te atreverías a enfrentarlo de frente o guardarías silencio para protegerte? No podía seguir dependiendo solo de papeles encontrados al azar. Necesitaba escucharla otra vez, grabarla sin que quedara duda. Esa idea me rondaba la cabeza desde hacía días, hasta que finalmente reuní el valor. Tomé la grabadora y la escondí bajo la lámpara de cristal del comedor, en el borde de la repisa. Desde ahí captaría cada palabra cuando Isabel se reuniera con su primo. Sentí un escalofrío al dejarla allí, como si estuviera sembrando una semilla de guerra en el corazón de mi propia casa. Me fui a la cocina, con el alma encogida, fingiendo que ordenaba platos.
El reloj de pared marcaba los minutos con un tic-tac que parecía burlarse de mí. Escuché pasos firmes entrando al comedor y mi corazón comenzó a latir descontrolado. Era Isabel. Su voz surgió clara, afilada, con esa frialdad que tanto me aterraba. Poco después escuché otra voz, la de su primo. Me temblaban las manos mientras sostenía una bandeja, sabiendo que la máquina estaba registrando cada palabra. Me acerqué un poco, lo suficiente para distinguir sus frases. Alejandro firmará sin dudar. Es ingenuo. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Imaginé a mi hijo, confiado, entregando su vida en manos equivocadas. Mi respiración se volvió irregular y tuve que apoyarme en el marco de la puerta. El murmullo de su conversación se mezclaba con el tintinear de las copas sobre la mesa. Era como escuchar una sentencia disfrazada de casualidad. La grabadora seguía funcionando, capturando cada sílaba. Cerré los ojos un instante, rogando que no descubrieran el pequeño aparato escondido entre la decoración. Mi mente imaginaba 1000 escenarios. Isabel levantando la lámpara, encontrando la grabadora, acusándome frente a todos. La tensión me consumía, pero no podía moverme, tenía que esperar. Cada segundo era un riesgo, cada palabra grabada, una victoria. De pronto, escuché un pitido suave. Mi corazón se detuvo. El aparato, después de varios minutos, había emitido un sonido breve, apenas audible, pero suficiente para despertar sospechas. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Abrí los ojos y miré desde la cocina. Isabel frunció el ceño, deteniendo su conversación por un instante. Miró alrededor, atenta, como un animal que presiente peligro. Yo contuve la respiración. El primo le preguntó en voz baja qué pasaba, pero ella negó con la cabeza. Nada, quizá un aparato viejo. Suspiró y continuó hablando, aunque su tono ya no era el mismo. Estaba alerta. Mis piernas temblaban, la ansiedad me carcomía por dentro. Quise salir corriendo y apagarlo, pero sabía que sería peor. Tenía que resistir ese miedo, aunque sintiera que me estaba deshaciendo por dentro. Cuando al fin se levantaron y salieron del comedor, esperé varios minutos antes de atreverme a entrar. El silencio de la habitación me envolvió como un manto pesado. Caminé hasta la lámpara y tomé la grabadora con manos trémulas. La guardé en el bolsillo de mi delantal, como si estuviera escondiendo una joya preciosa. Mi corazón aún no recuperaba su ritmo normal. Esa máquina ahora era mi única aliada. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Encendí la lámpara de la mesita y con los dedos fríos, pulsé el botón de reproducción. Sus voces llenaron la habitación, claras, sin margen de error. El aire se me escapaba en suspiros cortos mientras escuchaba cómo hablaban de repartir lo que no les pertenecía. Cada palabra confirmaba mi dolor. La traición estaba ahí, grabada, viva, innegable. Apagué la grabadora y me dejé caer en la cama, mirando el techo. Sentía el peso del mundo sobre mí. Ahora tenía pruebas más sólidas, pero también un miedo mayor. Isabel sospechaba algo, lo había notado en su mirada. No podía confiar en que este secreto permaneciera oculto por mucho tiempo. Y mientras abrazaba la grabadora contra mi pecho, supe que lo peor estaba aún por llegar. La mañana siguiente comenzó con un silencio extraño en la casa. Alejandro había salido temprano, y los hermanos todavía dormían. Isabel apareció en la cocina con una serenidad que me pareció forzada. Traía un vestido de lino beige y el cabello perfectamente peinado, como si nada pudiera alterarla. Sin embargo, sus ojos estaban cargados de algo distinto. Me ofreció café y me sostuvo la mirada unos segundos más de lo normal. Esa quietud me puso en alerta. Me serví un poco y me senté a la mesa de mármol, intentando aparentar calma. El vapor del café me nublaba la vista, y mis manos temblaban apenas al sostener la taza. Isabel se acomodó frente a mí, apoyando los codos sobre el mantel, como si buscara un duelo silencioso. El olor a perfume caro impregnaba el aire, haciéndolo más pesado. Ninguna habló durante un rato. Era como si las dos esperáramos que la otra hiciera el primer movimiento. De pronto, ella rompió el silencio. «¿Qué escondes, Rosario?», preguntó con voz baja, firme, sin rodeos. Sentí un latigazo en el pecho.
Había dejado de lado las cortesías. No era una sospecha disfrazada, era una acusación directa. Apreté la taza con fuerza, conteniendo mi respiración. No podía permitir que leyera el miedo en mis ojos. Tragué saliva y, con un hilo de voz, respondí: solo recuerdos. La sonrisa que dibujó después me heló la sangre. No era una sonrisa amable, sino una que escondía burla y amenaza. Se inclinó un poco más, acercándose lo suficiente para que pudiera sentir su aliento. «Espero que así sea», susurró. Esa frase resonó en mi cabeza como un disparo. Yo mantuve el rostro firme, aunque por dentro estaba temblando. No podía ceder. No debía mostrar debilidad frente a ella. Me levanté despacio, llevando la taza hasta el fregadero, fingiendo normalidad. El agua corrió con un sonido constante, tapando el temblor de mi respiración. Sentía su mirada en mi espalda, clavada, vigilante, como si buscara una grieta por donde entrar. Me sequé las manos con un paño y giré apenas para mirarla. Sonreí con suavidad, aunque la máscara me dolía en el rostro. Tenía que actuar como si no supiera nada. Ella se levantó también y caminó hacia la ventana. Corrió las cortinas y dejó entrar la luz de la mañana, que se reflejó en los muebles de madera pulida. «Es hermoso empezar el día con claridad, ¿no crees?», dijo, con un tono ambiguo que me hizo estremecer. Yo asentí, aunque sabía perfectamente que esas palabras tenían un doble filo. Era su manera de recordarme que estaba bajo su control, que ella decidía cuando todo salía a la luz. El resto del día fue una obra de teatro. Frente a mis hijos, Isabel se mostró atenta, dulce, servicial. Cocinó, rió, los abrazó como si fuera la esposa perfecta. Yo la observaba desde las sombras, sosteniendo mi máscara de silencio. Cada vez que ella me miraba de reojo, me dolía el estómago. La tensión era insoportable. Sentía que el peligro estaba cada vez más cerca, que la línea entre las apariencias y la verdad era demasiado delgada. Esa noche, mientras todos cenaban en la sala principal, yo apenas probé bocado. La lámpara de cristal iluminaba los rostros de mis hijos, que parecían felices, ajenos a todo. Yo, en cambio, sentía la amenaza respirándome en la nuca. Isabel se inclinó hacia Alejandro y le susurró algo que lo hizo sonreír. Ese gesto me atravesó como un cuchillo. Entendí que ella no solo sospechaba de mí, sino que también empezaba a reforzar su control sobre él. Cuando subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y me dejé caer en la cama. La grabadora seguía guardada en el costurero, y los documentos estaban bien escondidos. Pero ya no me bastaba con eso. Tenía la certeza de que Isabel se estaba preparando para atacarme de frente. Yo debía anticiparme, antes de que fuera demasiado tarde. Y en mi mente empezó a tomar forma la decisión de buscar ayuda. Esa noche busqué un poco de aire fresco para calmar la opresión en el pecho. Abrí la puerta del salón y salí a la terraza que daba al Mediterráneo. La brisa salada golpeó mi rostro, despeinándome el cabello, y por un momento creí que el mar podía devolverme la paz que había perdido. El cielo estaba claro, con la luna reflejada en el agua como un espejo. Me apoyé en la barandilla de mármol y cerré los ojos, intentando sentirme segura. El sonido de las olas me recordaba mi infancia, cuando todo parecía más simple y mi vida no estaba marcada por la desconfianza. Inspiré hondo, dejando que el aroma marino llenara mis pulmones. Pensé que quizá ese era el único rincón de la casa donde podía sentirme libre de su mirada. Pero la ilusión duró poco. Algo me hizo abrir los ojos, una sensación en la nuca, como si alguien estuviera detrás de mí. Giré la cabeza y ahí estaba Isabel, parada dentro de la casa, tras el cristal, observándome en silencio. Sus ojos brillaban con una intensidad que me heló la sangre. No decía nada, no se movía, solo me miraba con una calma inquietante. Sentí que mis piernas se debilitaban, que el mar ya no era refugio sino amenaza. El contraste entre la belleza del paisaje y la oscuridad de su mirada me resultaba insoportable. Di un paso atrás, tropezando con la mesa de hierro que sostenía una cubeta de plata con botellas de vino. El sonido metálico rompió el silencio de la noche. Isabel arqueó una ceja, como si disfrutara de mi torpeza. Yo apreté la barandilla para no caer. El aire se volvió más pesado, y de pronto ya no respiraba libertad, sino miedo.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Estaba atrapada entre la inmensidad del mar y la mirada de una mujer que deseaba verme desaparecer. Ella levantó lentamente una copa que tenía en la mano y bebió un sorbo de champán sin apartar sus ojos de los míos. Ese gesto, tan simple y tan calculado, me estremeció más que cualquier palabra. Era como si quisiera recordarme que tenía el control, que podía brindar con elegancia mientras yo me desmoronaba. Me mordí los labios para no llorar. El cristal de su copa brillaba bajo la luz de la luna como un arma silenciosa. Volví a girar la vista hacia el horizonte, fingiendo calma, aunque por dentro temblaba. El sonido de las olas ya no me tranquilizaba, sino que parecía un murmullo amenazante. Me pregunté si algún día volvería a sentir paz en esa terraza, o si siempre estaría marcada por esa noche. Sentía que Isabel había logrado invadir hasta mis recuerdos más sagrados. Nada era mío ya, ni siquiera el mar. Después de unos minutos, ella se dio media vuelta y desapareció tras el pasillo. La puerta se cerró con un golpe suave, pero suficiente para hacerme saltar. Quedé sola otra vez, con la brisa en el rostro y el corazón latiendo desbocado. El silencio volvió, aunque ya no tenía el mismo significado. Ahora era un silencio cargado de amenaza, como si la casa respirara junto con ella. Me quedé allí un largo rato, intentando recuperar fuerzas. Miré las luces lejanas de la ciudad, preguntándome si en alguna de esas ventanas habría alguien viviendo un dolor parecido al mío. Quise creer que no estaba sola en ese mundo de traiciones, que en algún lugar había otra alma resistiendo como yo. Esa idea fue lo único que me impidió derrumbarme. Cuando por fin entré, cerré la puerta con cuidado. El eco de sus ojos seguía conmigo, persiguiéndome en cada rincón. Supe entonces que no podía seguir librando esta batalla en silencio. Necesitaba ayuda, alguien que me creyera antes de que fuera demasiado tarde. Y esa certeza me llevó a pensar en el único nombre que aún me inspiraba confianza, un viejo amigo abogado. Me tomó varios días reunir el valor para buscarlo. Guardaba las pruebas en un costurero antiguo, escondido entre telas y agujas, como si fueran simples recuerdos de una vida pasada. Pero cada noche, al escuchar los pasos de Isabel recorriendo la casa, sabía que no podía esperar más. Una mañana, con el corazón acelerado, metí los documentos falsificados y la grabadora en mi bolso de cuero desgastado. Salí temprano, antes de que todos despertaran, con la sensación de estar huyendo. El aire frío de la ciudad me golpeó en el rostro mientras caminaba hacia la parada de taxis. Mis manos sudaban, aunque llevaba guantes. Miraba por encima del hombro, temiendo que Isabel me siguiera. El trayecto fue eterno, cada semáforo parecía un obstáculo más en mi carrera silenciosa contra el tiempo. Cuando por fin llegué al despacho, el edificio me recibió con su fachada de piedra clara y su portón de hierro. Sentí que mis piernas se debilitaban, pero avancé. Lo encontré en su oficina, sentado tras un escritorio de madera oscura, rodeado de estantes llenos de carpetas y libros de derecho. Levantó la vista y sus ojos reflejaron sorpresa al verme. «Rosario, ¿cuánto tiempo?», dijo con una voz cálida que me devolvió un poco de calma. Me senté frente a él, colocando mi bolso sobre la mesa. Tardé unos segundos en hablar. Las palabras parecían atoradas en mi garganta. Finalmente, abrí el bolso y dejé los documentos frente a él. «Necesito ayuda. Esto podría costarme la vida», dije, apenas con un hilo de voz. Mis manos temblaban tanto que tuve que entrelazarlas para que no se notara. El abogado revisó los papeles con gesto serio, luego encendió la grabadora y escuchó. El silencio en la habitación era tan denso que podía escuchar mi propio pulso. Sus cejas se fruncieron a medida que la voz de Isabel llenaba el despacho. Yo lo observaba, buscando en su rostro la confirmación de que no estaba loca. Cuando terminó, apoyó los codos sobre el escritorio y se quedó pensativo unos segundos. «Esto es grave, Rosario». «Muy grave», dijo finalmente, mirándome a los ojos. Su tono no dejaba lugar a dudas. Yo sentí un nudo en el estómago, pero también una chispa de alivio.
Por primera vez alguien más escuchaba lo que yo había cargado sola. Ya no era solo mi palabra contra la de Isabel. Tenía un aliado. El abogado me aseguró que comenzaríamos un proceso, pero debía ser cuidadosa. No actúes con prisa. Ella puede adelantarse, y eso sería mortal para ti, me advirtió. Asentí, aunque por dentro me hervía la ansiedad. Cada día junto a Isabel era una batalla, y ahora sabía que no podía cometer errores. Guardé silencio, mordiéndome los labios para no suplicar que lo acelerara todo. Tenía que confiar en su estrategia, aunque me costara. Al salir de la oficina, la luz del mediodía me pareció más intensa de lo habitual. Caminé por la acera entre gente apurada, coches y ruido, sintiéndome invisible entre todos. Nadie podía imaginar que esa mujer mayor con un bolso viejo cargaba en su interior el peso de una traición. El contraste era doloroso. La ciudad seguía girando, mientras mi vida se tambaleaba en un abismo. Regresé a casa con el alma dividida. Tenía un plan, tenía un aliado, pero también sabía que Isabel era astuta. Si sospechaba algo, podía volverse aún más peligrosa. Abrí la puerta con cautela, sintiendo que el aire de la casa olía distinto, más denso. La vi en el salón, acomodando flores en un jarrón de cristal, como si todo fuera normal. Y comprendí que el juego apenas comenzaba. ¿Y tú? Si tu vida estuviera en riesgo y tu enemigo viviera bajo el mismo techo, ¿te aferrarías a la justicia confiando en otros, o preferirías enfrentarlo con tus propias manos? El día del banquete familiar llegó con una tensión que se respiraba incluso entre los muros de la casa. La mesa estaba preparada con mantel de lino blanco, copas de cristal relucientes y la vajilla de porcelana más fina. Todo parecía perfecto, como una postal de familia unida. Pero dentro de mí había un presentimiento oscuro, una alerta que no me permitía disfrutar ni un segundo. Cada detalle de ese lujo me parecía un disfraz para encubrir la traición. Isabel se movía con elegancia, repartiendo sonrisas, acomodando cubiertos, llenando las copas de champán. Su vestido de terciopelo verde brillaba bajo la lámpara, haciéndola parecer intocable. Yo la seguía con la mirada, atenta a cada gesto. Entonces lo vi, un movimiento breve, casi imperceptible. Sacó algo de su bolso y lo vertió en una de las copas, con la naturalidad de quien endulza un café. El corazón me dio un vuelco. El aire se volvió denso, imposible de respirar. Mis manos se aferraron al borde de la mesa para no caer. El murmullo de la conversación de mis hijos sonaba lejano, como si viniera de otro mundo. Alejandro levantó la copa en alto, sonriendo, listo para brindar. Por mi madre, que me lo ha dado todo, dijo, y esas palabras me atravesaron como un rayo. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. El veneno estaba en esa copa, y yo no podía quedarme callada. Me levanté de golpe, golpeando mi silla contra el suelo de mármol. «No bebas», grité con una voz que me salió rota, desgarrada, más fuerte de lo que jamás había hablado. El salón se quedó en silencio. Todos me miraban con sorpresa, algunos con desconcierto, otros con molestia. Alejandro bajó la copa despacio, confundido, y me miró con el ceño fruncido. Isabel me observaba en silencio, con los labios apretados y los ojos ardiendo de rabia. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó mi hijo, con una mezcla de preocupación y vergüenza. Yo lo señalé, temblando. «Esa copa, no la tomes, por favor», dije, casi suplicando. Pero mis palabras parecían caer en un vacío. Mis hijos intercambiaban miradas, como si dudaran de mi cordura. Isabel aprovechó ese instante para fingir sorpresa, incluso indignación. «Dios mío, Rosario, ¿cómo puedes decir algo así? Me lastima tu desconfianza», exclamó, con lágrimas falsas en los ojos. El ambiente se volvió insoportable. Mis nietos me miraban confundidos, mis hijos trataban de calmarme, y yo sentía que la tierra se abría bajo mis pies. El veneno seguía en esa copa, brillante bajo la luz, y nadie parecía creerme. Isabel tomó la copa en cuestión, la levantó con una sonrisa serena y dijo, «Si eso la tranquiliza», dio un sorbo frente a todos. Mi corazón se detuvo por un instante, hasta que entendí que había escogido otra copa. Había jugado conmigo. El murmullo de desaprobación llenó la mesa. Escuché frases como «está nerviosa» o «la edad le está pasando factura».
Cada comentario era un puñal. Quise explicar, quise gritar que no era un delirio, que había visto el frasco, que tenía pruebas. Pero mis palabras se ahogaban en mi garganta. Isabel me tomó de la mano con gesto compasivo y dijo: «Tranquila, Rosario, aquí nadie quiere hacerte daño». Su tono era tan falso que me dieron ganas de romper a llorar. Me retiré de la mesa, con la vista nublada por las lágrimas. Subí lentamente las escaleras, mientras detrás de mí el banquete continuaba entre risas nerviosas y comentarios disimulados. Sentía que había quedado expuesta como una mujer frágil, cuando en realidad era la única que veía la verdad. Cerré la puerta de mi cuarto y me dejé caer en la cama. El silencio me abrazó como un castigo. Esa noche entendí que Isabel había ganado una batalla, pero no la guerra. Mientras apagaba la lámpara, me juré a mí misma que no volvería a dejarla llevarme a ese punto. Si me había hecho quedar como una loca frente a mi propia familia, debía ser más astuta. Mis pruebas no podían quedarse guardadas. Tenía que encontrar la forma de exponerlas sin que pudiera manipular la situación. Esa promesa me mantuvo despierta, mirando el techo, planeando mi próximo movimiento. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo pesado que parecía presagiar tormenta. Yo apenas había dormido, y mis ojos reflejaban el cansancio de tantas noches de miedo acumulado. Caminé por la casa en silencio, mientras el eco de las risas del banquete aún resonaba en mi memoria. Todavía me dolían las miradas de mis hijos, esa mezcla de vergüenza y desconfianza que me habían dirigido. Sentía que me estaba quedando sola, acorralada entre la verdad que cargaba y la mentira que Isabel manejaba con perfección. A media mañana, el abogado llegó a la casa con un portafolio de cuero oscuro. Lo recibí en el salón, con los nervios a flor de piel. Su presencia era mi único alivio, el único ancla que me recordaba que no estaba loca. Mis hijos estaban presentes, sentados en los sofás de terciopelo, sin entender del todo por qué había pedido esa reunión. Isabel también estaba allí, impecable como siempre, fingiendo curiosidad y preocupación. El ambiente era tenso, como un campo de batalla antes del primer disparo. El abogado abrió el portafolio y sacó los documentos falsificados. Con voz firme, explicó que se trataba de un fraude evidente, un intento de manipular las escrituras de la casa. Mis hijos lo escuchaban con atención, aunque sus rostros mostraban confusión. Isabel, en cambio, mantuvo la calma. Sus ojos se abrieron apenas en un gesto de sorpresa ensayada, y luego inclinó la cabeza como si estuviera herida por la acusación. El contraste entre la verdad en el papel y su actuación me revolvía el estómago. Cuando reprodujo la grabación, el silencio en la sala fue absoluto. La voz de Isabel se escuchó clara, fría, planeando junto a su primo cómo apropiarse de lo que no le pertenecía. Yo observaba a mis hijos, esperando ver en sus ojos la chispa de reconocimiento. Pero en lugar de certeza, vi duda. Duda hacia mí. Era como si incluso con pruebas frente a ellos, necesitaran creer que todo tenía una explicación. Isabel se llevó las manos al pecho y fingió indignación. No puedo creer esto. Rosario me odia desde el primer día. Seguramente manipuló estas grabaciones, dijo con lágrimas que parecían salir al instante. Alejandro se levantó, confundido, caminando de un lado a otro. Sus hermanos la miraban, dudando entre consolarla o creerme a mí. Mi corazón se desgarraba al ver cómo ella manejaba la escena con maestría. Era actriz en un teatro en el que yo parecía la villana. Yo intenté hablar, pero mi voz salió quebrada. Es ella, ustedes escucharon, no lo inventé, supliqué, buscando en los ojos de mis hijos un gesto de fe. Pero ellos se miraban entre sí, atrapados en el dilema. El abogado, serio, insistía en que la evidencia era legítima, que no había manipulación posible. Sin embargo, Isabel seguía llorando, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro, como si fuera la víctima de mi crueldad. Ese cuadro me hizo sentir invisible, borrada en mi propio hogar. Me retiré del salón con el corazón hecho pedazos. Subí las escaleras lentamente, sintiendo que cada peldaño pesaba una tonelada. Cerré la puerta de mi cuarto y me dejé caer en la silla junto a la ventana. Afuera, el cielo se había oscurecido y las primeras gotas golpeaban los cristales con fuerza. Me abracé a mí misma, tratando de no derrumbarme. Tenía pruebas, tenía la verdad, pero todavía no tenía a mis hijos de mi lado.
Y esa soledad dolía más que cualquier amenaza de Isabel. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba sin descanso, me prometí que no iba a rendirme. Sabía que Isabel era experta en manipular, en dar vuelta a cualquier situación, en disfrazar su ambición con ternura fingida. Pero también sabía que la verdad tenía peso, aunque tardara en ser reconocida. Tenía que resistir, aunque el mundo entero pareciera dudar de mí. La guerra aún no estaba perdida. Cuando el abogado se despidió, me dio un apretón de manos firme. «No estás sola, Rosario. Aguante un poco más», me dijo en voz baja, para que nadie más escuchara. Esa frase fue lo único que me dio fuerza esa noche. Y mientras lo veía alejarse por el pasillo de mármol, entendí que mi camino todavía iba a ser más largo y doloroso. Pero también supe que aún tenía armas para luchar. La casa, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en una prisión silenciosa. Caminaba por los pasillos de mármol como una sombra, sintiendo que cada rincón estaba contaminado por la desconfianza. Mis hijos me miraban con reserva, como si no supieran si creerme o temer que estuviera perdiendo la razón. Esa duda en sus ojos me hería más que cualquier palabra. Yo seguía cumpliendo mi papel de madre, sirviendo comidas, ordenando habitaciones, pero por dentro me desmoronaba. Isabel aprovechaba cada instante para reforzar su imagen. La veía reír con ellos en la sala de estar, contar anécdotas, ofrecerles copas de vino con una sonrisa impecable. Sus vestidos elegantes y su voz suave hacían que todo pareciera perfecto. Y yo, sentada en un rincón, me sentía invisible. Era como si hubieran arrancado mi lugar en la mesa familiar y lo hubieran ocupado con su sombra. El dolor de esa sustitución silenciosa era insoportable. A veces subía a mi habitación solo para llorar en silencio. Me sentaba frente al espejo y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Los ojos enrojecidos, la piel cansada, las manos temblorosas. ¿En qué momento dejé de ser la madre fuerte que ellos recordaban?, me preguntaba una y otra vez. No encontraba respuesta. Solo sabía que la manipulación de Isabel había sembrado dudas que yo sola no podía arrancar. El abogado me llamaba cada tanto para darme noticias, pero sus palabras me parecían lejanas. Sí, había avances. Sí, la ley estaba de mi lado. Pero en el día a día, yo era la que enfrentaba sus miradas de sospecha, la que soportaba las lágrimas fingidas de Isabel, la que cargaba con el peso de ser la loca de la historia. El papel de víctima se le daba tan bien a ella, que hasta yo misma a veces dudaba de mis fuerzas. Una tarde la encontré en el despacho de Alejandro, acomodando papeles sobre el escritorio. Me miró con una sonrisa helada y dijo: «Qué ordenado está todo, ¿verdad, Rosario?». Yo asentí en silencio, aunque sabía que había estado revisando documentos para borrar huellas. Cada palabra suya estaba cargada de doble intención, y cada gesto era un recordatorio de que me tenía vigilada. Sentí que me estaba empujando poco a poco al borde del abismo. El peso del aislamiento me hacía más vulnerable. En la mesa, mis hijos hablaban entre ellos, pero pocas veces me incluían. Yo intentaba participar, contar recuerdos, pero el silencio se imponía. Isabel intervenía rápido, desviando la conversación con gracia. Su habilidad para silenciarme sin alzar la voz era un arma que nadie más notaba. Y yo me tragaba las palabras, guardando mi verdad como un secreto que cada día me costaba más. Esa sensación de ser invisible me consumía. Por las noches, mientras la casa dormía, recorría los pasillos con cuidado, revisando que mis pruebas siguieran en su lugar. Tocaba el costurero, escuchaba un fragmento de la grabación, como si necesitara recordarme que no era un delirio. Era lo único que me mantenía en pie, la certeza de que tenía la verdad, aunque todavía no brillara frente a todos. Una noche recibí un sobre anónimo debajo de mi puerta. Lo abrí con manos temblorosas y encontré más documentos. Esta vez eran copias de transferencias y papeles firmados entre Isabel y su primo, pruebas de cuentas en el extranjero. Me quedé paralizada. Alguien más sabía la verdad, alguien me estaba ayudando desde las sombras. No sabía quién, pero esas pruebas podían ser la clave para finalmente desenmascararla. Guardé el sobre con cuidado y me senté en la cama, con el corazón latiendo desbocado. Por primera vez en semanas sentí que la balanza podía inclinarse a mi favor. No estaba tan sola como creía. Había una mano invisible empujándome a seguir luchando. Y esa noche, en medio del silencio,
Comprendí que lo peor estaba por llegar, pero también lo más decisivo. El juicio llegó más rápido de lo que imaginaba. El tribunal estaba lleno, con el murmullo de periodistas y curiosos que buscaban un escándalo. Me senté en primera fila, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, intentando controlar el temblor de mis dedos. Llevaba un vestido negro sencillo, el mismo que había usado en el funeral de mi esposo. Quería recordarme a mí misma que, al igual que aquel día, también podía sobrevivir a la muerte simbólica que Isabel había intentado imponerme. Isabel entró escoltada por la policía, con su primo detrás. Llevaba aún ese aire de soberbia, como si estuviera convencida de que podía engañar incluso a los jueces. Pero sus ojos evitaban los míos. No había lágrimas esta vez, no había sonrisas fingidas. Solo un rostro endurecido, atrapado por las pruebas que yo había reunido con tanto miedo y paciencia. Sentí una punzada en el pecho, no de compasión, sino de alivio. Por fin su máscara se había roto. El abogado presentó los documentos, las grabaciones, las transferencias. Cada evidencia era un ladrillo más en el muro que la acorralaba. Alejandro estaba sentado a mi lado, con la mirada fija en el suelo. Lo vi enjugarse las lágrimas en silencio, como si cada palabra confirmara un golpe a su corazón. Yo apoyé mi mano sobre la suya y él, por primera vez en mucho tiempo, no la apartó. Esa unión silenciosa fue el regalo más grande que pude recibir. Cuando la sentencia fue leída, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. Isabel y su primo fueron declarados culpables de fraude y tentativa de homicidio. El sonido de los grilletes al cerrarse sobre sus muñecas retumbó en mi pecho como un eco de justicia. La sala se llenó de murmullos, de flashes de cámaras, de miradas que buscaban mi reacción. Yo me quedé inmóvil, con la frente en alto, sin derramar una lágrima. No quería que pensaran que lloraba de dolor. Lloraba, por dentro, de victoria. Salí del tribunal caminando despacio, como si cada paso fuera una afirmación de que seguía viva, intacta, invencible. El mármol del piso brillaba bajo mis zapatos, y por un momento me sentí protagonista de una película, esa en la que la mujer que todos daban por débil demuestra su verdadera fuerza. Alejandro me alcanzó en la salida. «Perdóname, mamá, yo no veía nada», me dijo con voz rota. Lo miré a los ojos y respondí con ternura: «No me debes perdón, hijo, me debes respeto». Esas palabras salieron de lo más profundo de mi alma. No había rencor en ellas, solo verdad. Alejandro me abrazó con fuerza, y en ese abrazo supe que el vínculo estaba sanado. El peso del desprecio y la duda empezaba a deshacerse. Mis lágrimas cayeron, pero eran distintas, no de miedo, sino de alivio. Al llegar a casa, la encontré en silencio. Los muebles, las paredes, incluso la terraza parecían diferentes, como si hubieran respirado aliviados conmigo. Caminé por los pasillos, acariciando las puertas, recordando los años de sacrificio que había entregado en ese hogar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa me pertenecía de nuevo. No por los papeles, no por el lujo, sino porque ahí seguía latiendo mi dignidad. Me asomé a la terraza y dejé que la brisa del Mediterráneo me acariciara el rostro. El mar brillaba bajo el sol de la tarde, sereno, inmenso, eterno. Cerré los ojos y respiré profundo. Pensé en todas las veces que temí no despertar al día siguiente, en todas las noches en que me sentí invisible, en todas las lágrimas que derramé en silencio. Y allí, frente al horizonte, entendí que había ganado la batalla más importante, la de no dejar que me arrebataran mi valor. Hoy sé que la verdad siempre llega, aunque tengas que esperar toda una vida. Y cuando lo hace, ilumina incluso los rincones más oscuros. Yo volví a caminar con la frente en alto, volví a sentarme en mi propia mesa con dignidad. Nadie podrá quitarme eso jamás. Porque aprendí que la fuerza de una madre, aunque la subestimen, puede derrumbar los planes más crueles. Y esa será mi herencia más grande. ¿Tendrías la valentía de escapar en plena madrugada, cuando hasta tu propia familia no escucha tus palabras? ¿Y si hoy tú, que me escuchas, te sientes en silencio, ignorada, ridiculizada o incluso usada por quienes más amaste, quiero decirte algo: eso no define tu valor. Tú no eres invisible. Tú no eres estorbo. Tú eres raíz, eres memoria viva, eres el corazón que levantó una casa entera. Quizás como yo, alguna vez cuidaste,
cocinaste, limpiaste platos de porcelana en medio del lujo de otros, mientras tu alma lloraba en silencio. Tal vez tus hijos no vieron tu esfuerzo, tal vez tu voz se quebró sin ser escuchada. Pero escucha bien, tu dignidad no depende de su gratitud. Aún queda belleza por vivir. Aún quedan abrazos que sanar, caminos que recorrer, mañanas en las que el sol brilla como si fuera solo para ti. Porque cuando aprendes a levantar la cabeza y a caminar con la frente en alto, hasta quienes te ignoraron terminan comprendiendo que tu amor era un tesoro. Nunca olvides esto. Tu vida no se mide por lo que intentaron quitarte, sino por lo que aún eres capaz de dar. Y aunque algunos te hayan fallado, todavía hay miradas limpias que verán en ti un hogar entero. Eres más fuerte de lo que piensas. Y tu historia todavía no ha terminado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir acompañando relatos como este y recuerda, siempre hay señales que la vida nos envía para enseñarnos a defender nuestra dignidad. ¿Te impactó esta historia? Entonces espera a escuchar lo que ocurrió cuando una madre, en plena medianoche, escapó de la casa de su propio hijo tras descubrir una carta secreta de su nuera. No hubo gritos, no hubo testigos, solo una verdad escrita que cambió para siempre el rumbo de su familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Escapé de casa de mi hijo a medianoche tras descubrir una carta oculta de su esposa, porque el desenlace es tan elegante como desgarrador. Pasé toda la noche sin pegar los ojos, leyendo una y otra vez los documentos del sobreanónimo. Eran transferencias con cifras escandalosas, contratos falsificados y firmas que no dejaban duda. Isabel y su primo planeaban mover el dinero a una cuenta en Suiza, como si la casa y todo lo que habíamos construido fueran simples fichas de juego. Cada hoja olía a traición. Sentí rabia, pero también una fuerza renovada. Ahora tenía en mis manos el arma que podía derrumbar su teatro. Al amanecer me miré al espejo. Por primera vez en semanas no vi solo miedo, vi determinación. Me peiné con cuidado, me puse un vestido sobrio y caminé hacia la cocina con la frente en alto. Isabel ya estaba allí, preparando café como si nada pasara. Cuando me vio, sonrió con esa calma que tanto me irritaba. Yo no respondí. Mi silencio era diferente, no era el de la víctima, era el de quien guarda un secreto que va a explotar en el momento justo. Decidí reunir a mis hijos esa misma noche. No podía seguir esperando. Los cité en el comedor principal, bajo la lámpara de cristal que siempre había iluminado nuestras celebraciones. La mesa estaba vacía, sin copas ni platos, solo los documentos apilados frente a mí. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Quiero que me escuchen, y esta vez no podrán negarlo, dije, mirándolos uno por uno. El eco de mis palabras llenó la sala. Alejandro se sentó primero, con gesto cansado. Mis otros hijos llegaron después, cruzando miradas nerviosas entre ellos. Isabel apareció al final, vestida de blanco, con una expresión de falsa inocencia. Se sentó junto a mi hijo y le tomó la mano. Yo sentí una punzada en el corazón, pero me mantuve firme. Saqué los papeles y los extendí sobre la mesa. El sonido de las hojas al rozar el mármol rompió el silencio. Comencé a leer en voz alta, fechas, montos, nombres, cuentas bancarias. Cada palabra era un golpe, cada cifra una traición que ya no podía negarse. Isabel intentó interrumpirme, pero levanté la mano y la callé. No más mentiras, le dije con un tono que sorprendió incluso a mis hijos. El rostro de Alejandro se fue transformando, de incredulidad a rabia, de rabia a dolor. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «Mamá, ¿es cierto esto?», preguntó con voz quebrada. Yo lo miré fijamente y respondí, «Lo escuchaste en tu propia casa, lo viste en estos documentos. No soy yo quien lo inventa, es ella quien nos ha traicionado a todos». El silencio que siguió fue insoportable. Isabel apretaba la mano de Alejandro con fuerza, buscando controlarlo, pero él la apartó. Fue el primer gesto que me devolvió un rayo de esperanza. Ella intentó defenderse, inventando explicaciones torpes, llorando, jurando que era todo una trampa contra ella. Pero esta vez sus lágrimas no surtieron el mismo efecto. Mis hijos no la miraban con compasión, sino con duda. El peso de los documentos era demasiado grande para borrarlo con un llanto. Yo me mantuve en pie,
con las manos apoyadas en la mesa, sintiendo que por fin la verdad comenzaba a abrirse paso. El abogado llegó poco después, como habíamos acordado. Colocó más pruebas sobre la mesa, reforzando cada una de mis palabras. Isabel enmudeció. Su primo no estaba allí, pero su nombre aparecía en cada hoja. Alejandro se levantó y golpeó la mesa con el puño. «Ya basta», gritó, con la voz rota. Mis ojos se llenaron de lágrimas al verlo despertar de ese engaño que lo había tenido ciego. Esa noche no hubo cena ni brindis. Solo un silencio cargado, una familia partida en dos, y yo en el centro, sosteniendo la verdad como escudo. Isabel se encerró en la habitación, mientras mis hijos me rodeaban, algunos aún confundidos, otros empezando a comprender. Sentí que el muro de soledad que me había aislado comenzaba a resquebrajarse. Y con esa certeza, supe que lo que venía después sería definitivo. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.